Sí, ya lo veíamos venir. En este canal hemos hablado infinidad de veces acerca de Mega Man. ¿Y cómo no hacerlo? Es una de mis más queridas sagas de videojuegos, sino mi saga favorita. Aparte de ello, Mega Man siempre tiene historias bastante interesantes en su desarrollo y es un excelente tema para analizar en su trasfondo, ya que su crecimiento exponencial y los intentos que hicieron para diversificarse han dado como resultado productos muy variados. Algunos buenos, algunos extraños, algunos decepcionantes y algunos que son tú. Sin embargo, una de las entregas más diferentes de este pequeño bombardero azul es Mega Man Legends, un título spin-off que salió para PlayStation clásico, mismo que tuvo un port para el Nintendo 64, cuyo nombre sería Mega Man 64. Este juego fue lanzado en una época de cambios. Ya saben, siempre lo menciono, los finales de los 90s y principios de los 2000s. Esta parte de la historia de los videojuegos en que el salto al 3D y las historias más desarrolladas en los mismos juegos comenzaban a aparecer. El Bombardero Azul relativamente ya era un éxito de ventas y venía con una fuerza increíble, también relativamente. Así que Capcom vio nuevamente la oportunidad y decidió realizar un juego totalmente en 3D a un estilo de RPG de acción-aventura. Así es, RPG de acción-aventura. Y eso es ¡guau! Es decir, hablando de Mega Man, es una movida bastante audaz si te pones a pensarlo. Aunque si te pones a pensarlo también, era lo que tenía que hacer porque todos en esa época querían moverse al 3D. Y aquí no fue la excepción. Mega Man Legends apostaba por algo completamente diferente. En vez de estar enfocado en el plataformeo y la acción, el juego se centraba en la exploración y en una historia que sí era interesante de contar. ¿Recuerdan que en otros videos les he dicho que Mega Man no sabe entregar, buenas historias? Bueno, este juego no sé cómo, pero es la excepción a la regla. Bueno, sí sé cómo, lo vamos a decir más adelante en el video. Aquí los personajes sí tienen un desarrollo y la historia tiene un plot twist al nivel de Yoko Taro. Y en su segunda entrega, Mega Man Legends 2, llega a un punto épico con un final que nos deja, una vez más, en un cliffhanger sin resolver. Así es. Pero eso no es todo. Mega Man Legends 3 fue un fuerte rumor durante los siguientes años para muchísimas consolas, como PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation Portátil, y aún teniendo un demo que iba a salir en Nintendo 3DS a principios de la década de los 2010. Pero henos aquí años después. Siempre historias tristes con Mega Man, ¿no? Pero bueno. Aún con los nuevos elementos y una buena adaptación al mercado en ese tiempo, Mega Man no pudo escapar de la típica mala suerte. Y la tercera entrega de esta nueva saga nunca vio la luz a pesar de mostrar un desarrollo estable. Y en serio, fíjense en mis comillas cuando digo estable y con una buena recepción. Entonces, ¿por qué? Bueno, aunque no lo parezca, esto es mucho más complejo de lo que parece. Así que, como ya sabrán, esta es una serie de videos de Mega Man que está enfocada a ver y analizar en retrospectiva a cada una de las sagas de este querido personaje y así poder identificar los factores y el videojuego que hizo que cada una de estas acabara prematuramente o de mala manera. Así que prepárense para este nuevo capítulo en esta increíble leyenda de Mega Man. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, tu serie de videos favorita para analizar y ayudar a diseñar videojuegos. Si estás interesado en la creación y el diseño de videojuegos o solo disfrutas de esta hermosa cultura digital que nos trae estas maravillas interactivas, suscríbete para esperar de todos los futuros videos. El año es 1997 y como ya sabemos, la industria de los videojuegos se enfrenta a una era de transición. Puesto que los nuevos PlayStation y Nintendo 64 trajeron consigo la capacidad de crear mundos nuevos y nuevas experiencias en 3D que no eran posibles de encontrar en consolas caseras. Recordemos que para esas épocas, estos gráficos estaban solo presentes en algunas entregas para máquinas arcade. Sega Mega Drive anunciaba su descontinuación y muchas empresas de videojuegos experimentaban con el poder y la capacidad de las nuevas tecnologías, creando juegos como GoldenEye 007, Gran Turismo, Final Fantasy VII y Half-Life, entre otros clásicos. En estos momentos, la selección de géneros preferida para estos títulos se inclinaba a los juegos de acción-aventura y a los third-person y first-person shooters. El paso donde los juegos de plataformas que antes dominaban el mercado se fueron diluyendo y combinándolo con otros géneros, dando lugar a otras experiencias diferentes y novedosas. Como resultado de su transición, ya se notaba y como ya hemos visto en los otros videos del canal, Mega Man nunca fue ajeno a este tipo de cambios para adaptarse a las tendencias de ese momento.
En esta era, refiriéndose a los finales de los 90s y principios de los 2000s, los juegos en 2D ya no causaban el mismo impacto en los jugadores. Los sprites y el pixel art pues ya eran cosa del pasado. Tristemente a veces eso sigue pareciendo. Y el 3D era lo que más se buscaba en los videojuegos, el realismo en los gráficos, que era la moda, y el objetivo que se perseguía con toda esta nueva tecnología. No me gusta eso. Este tiempo fue, lo voy a decir, raro. Sí, siempre digo eso, pero en serio lo era, ya que muchas franquicias tuvieron que evolucionar y adaptarse a este nuevo entorno, lo cual fue moderadamente fácil para juegos como Mario y Zelda, con Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time, respectivamente, y elevó a niveles inimaginablemente populares a otros títulos como en el caso de Metal Gear, pero propició más dificultades para otros juegos como Mega Man y Sonic. En este momento de la historia, el Bombardero Azul ya contaba con algo de visibilidad en el mercado, y con la reciente ola en 3D con Mega Man 8, ya saben, la mejor carta contra todo eso. Espero que hayan entendido la broma, pero a ver, hablando en serio. Esta época fue una locura para nuestro robot azul, puesto a que para esos momentos se lanzaba prácticamente un juego de Mega Man al año, entre spin-offs y juegos de la serie principal, y esto con tal de seguir manteniendo la franquicia relevante, supuestamente. Ya hemos hablado acerca de eso. Capcom sabía que su propiedad intelectual, es decir, Mega Man, estaba llegando a una de las etapas más fuertes con juegos como Mega Man X4, el más reciente en la saga en ese momento, pero había algo que le hacía falta. Un componente que aún no habían explotado y que tenían que exprimir. El deseado por todos, salto al 3D. Hacer esto iba a ser una tarea titánica. Los niveles tan largos y lineales y con cierta verticalidad que caracterizan a esta saga de juegos no iba a poder ser trasladada a una manera sencilla a un entorno en 3D. Alguien dijo Sonic. Adaptar la acción y el elemento de plataformas clásicos de estos juegos es difícil, ya que mucha de la acción y dificultad de estos títulos recae en el diseño en sus niveles en 2D. El objetivo es avanzar y derrotar a los enemigos que tengas enfrente. Adaptar esto a un nuevo motor en 3D requeriría replantear la manera en la que nuestro héroe se debería mover y cómo sus poderes y distintas habilidades deberían de interactuar con el mundo y los enemigos. El elemento lineal y el posicionamiento estratégico de los enemigos se podría perder de forma sencilla, y esto es algo que Capcom sabía. Sin embargo, Keiji Inafune, productor de Mega Man Legends y del que ya hemos hablado muchísimo antes, estaba decidido a hacer algo diferente a las sagas de Mega Man clásico y Mega Man X, para conmemorar el 10º aniversario de la franquicia, y la respuesta para lograr todo esto fue algo, pues sí fue extrema. Y a ver, antes de continuar, debo decirles algo que tenemos que tomar en cuenta. El desarrollo de este juego está escasamente documentado debido a razones que voy a decir más adelante en el video. Sin embargo, aún podemos analizar muchas de las características del producto final, sus aciertos y de los tropiezos del mismo. Keiji Inafune quería y sabía que una de las maneras de adaptar al juego en 3D sería desarrollarlo con un género completamente diferente al que estamos acostumbrados, mismo caso que pasó con Mario con Super Mario 64, por lo que optó cambiar el aspecto de plataformero de acción por un género RPG de acción-aventura, mucho más lento, dando así la capacidad de experimentar con un poco más de libertad para este 10º aniversario. Sin embargo, otra vez, solamente él y los encargados del desarrollo sabían lo que se estaba haciendo y mantenían en estricto secreto el rumbo del desarrollo al resto del equipo, y quienes pensaban que sería una entrega de acción. Supongo que los engañamos un poco. Inafune y yo sabíamos desde el principio que queríamos que fuera un híbrido de RPG y acción, pero pensamos que si le decíamos eso desde el inicio, la gente podría dejar el proyecto. Así que lo moderamos, y a medida que avanzaba el desarrollo, les revelábamos más y más. Otro dato muy interesante es que en el proyecto solamente había una persona que tenía experiencia con el uso en 3D, Jiji Ishihara, quien diseñó varias de las texturas de los enemigos del juego, por lo que nosotros con esta información podemos entender que el desarrollo tenía muy poca gente con experiencia. Ojo aquí es cuando ya comienza a ser interesante. Esto por sí solo ya es una enorme bandera roja. Pero el equipo entero tiene una confianza bastante sólida en el proyecto, debido a la popularidad de la saga y al factor de novedad que tenía este juego. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué es Mega Man Legends? Bueno, ¿se imaginan agarrar todo lo que los fans conocen de Mega Man, tirarlo a la basura y armar algo desde cero, pero que sorprendentemente aún tenga la identidad de Mega Man? Pues eso fue lo que el buen Yoshinori e Inafune hicieron. El resultado fue bastante interesante. Por primera vez, la historia tiene un peso y una personalidad y un desarrollo completamente dentro de la misma entrega. Mega Man nunca se ha destacado por historias bien desarrolladas y contadas directamente al jugador. Siempre hemos tenido que especular, bueno, al menos en Occidente pues,
El gameplay antiguo se basa más en el game loop de plataformeo y acción precisa, y adictivamente difícil, pero en Mega Man Legends todo está más desarrollado y presentado de una manera mucho más digerible, y eso es genial si tenemos en cuenta que uno de los objetivos del juego era atraer a fans de otro tipo de géneros y edades. Mega Man Legends no solo nació de la necesidad de la transición al 3D, sino de la saturación de mercado que la saga estaba empezando a experimentar. Y esto fue lo que orilló a ser diferente. Y una de las características que podría ayudar a lograr este cambio fue su mundo. Vamos a crear un mundo que los jugadores quieran explorar. Debemos de tomar en cuenta que hasta ese título, Mega Man nunca había tenido mundos extensos fuera de los clásicos escenarios lineales en 2D, y no los volvería a tener hasta las subsecuentes entregas de Legends 2 y Mega Man Battle Network. Crear un mundo desde cero y llenarlo de vida era algo completamente nuevo para Capcom. En serio, pónganse a pensar en esto. Jamás la empresa había hecho esto, al menos en esta franquicia, y es sorprendente cómo lograron crear algo que, si bien no es perfecto, funciona. La pregunta en este punto es, ¿cómo crearon un mundo diferente y qué llamó la atención de los fans? La respuesta, el lore. El lore es algo que se mantiene por sí solo. Mega Man Legends toma lugar en un mundo post-apocalíptico donde el mar cubre la mayor parte de nuestro planeta y en el cual la gente se ha visto orillada a vivir en las escasas y pequeñas masas de tierra que hay alrededor del planeta. Todas las personas que habitan estas masas de tierra dependen de una tecnología antigua potenciada por unos refractores cuánticos, unos cristales gigantes que funcionan como fuentes de energía que se encuentran enterrados en cuevas o en el mismo lecho marino. En este mundo existe un gremio conocido como los Diggers, cuya tarea principal es aventurarse a los peligros de las cuevas para ir en busca de estos cristales y del Mother Lode, un cristal enorme con una energía ilimitada. La sola premisa de este mundo ya es un enorme paso adelante ante las otras entregas de nuestro amado Bombardero Azul, y eso es hermoso. Como nota rápida antes de continuar, quiero comentarles que yo este juego ni siquiera lo conocía y de niño me llevaron al tianguis y me encontré con esta caja en medio de puros juegos, ¿cómo podemos decirles? No originales, y quedé asombrado de ver un juego de Mega Man en 3D y no me arrepiento de haberlo conocido así. Pero bueno, sigamos. Una de las cosas sorprendentes del diseño de Mega Man Legends es que tiene más parecido a Zelda Ocarina of Time que con las entregas pasadas de Mega Man. Y en este juego utilizaremos a Mega Man Ballnout, un digger en busca de los cristales que ya les comentamos, con quien vamos a explorar una pequeña isla llamada Catelox. Esta isla funciona como un hub donde todo se interconecta. El diseño visual es bastante colorido y tiene una vibra muy alegre. Aquí podremos encontrar tiendas, personajes secundarios y hasta misiones secundarias. Así es, misiones secundarias en Mega Man. Mega Man Legends no se limita a ser un shooter en tercera persona, como mencionamos. Una de las principales características era la exploración, y no hay nada peor que un mundo desolado o genérico para romper por completo con el atractivo de un juego de este género. Una vez más, Mega Man Legends estaba sorprendiendo. La estética de este juego no apuntaba al realismo, y puedo decir en otra nota que este juego tiene una de las mejores visuales que todavía existe al día de hoy. Es decir, si pusieran las visuales hoy en día sería como un juego indie, y eso es hermoso. Los desarrolladores usaron modelos de low poly y los maquillaron con unas caras bastante expresivas que les daban mucha personalidad. Cada uno de los personajes se ven sumamente expresivos en PlayStation 1 y los doblajes de voz ayudan a darles una personalidad mucho más entrañable que las entregas anteriores. Y en serio, no puedo dejar de enfatizar lo bien que se siente estos personajes y las historias y características propias, sin mencionar lo adorables que son los Zerbots y ese pequeño Yata. Miren qué cosa hermosa. El mundo se siente vivo y tú estás interactuando con él y su gente constantemente. Tal es el caso que Mega Man tiene un sistema de karma. Así es, karma en Mega Man. Carajo, esto es más complejo de lo que pensaba. En serio, no creía que iba a hablar de todo esto en Mega Man, así que denme por mi lado, por favor. Puedes juzgar a un hombre por sus acciones. Las personas que hacen el mal se revelarán a sí mismas a través de su apariencia, la cual se oscurecerá y se verá distorsionada, un reflejo de su yo interno. El color de Mega Man va a obtener un tono mucho más oscuro si haces cosas malas como patear latas, que eso es muy divertido debo decir, y sobre todo cuando lo quieres atinar a la panadería, o romper máquinas expendedoras para poder obtener las bebidas gratis. Sí. Si bien en este juego el karma solo afecta a tu color y algunos diálogos de los personajes, es algo que no se había visto y que no era tan explorado en los videojuegos de ese tiempo, y mucho menos de esta saga.
El juego nos ofrece una zona relativamente grande con mucha gente interesante que encontrar, quienes van a desbloquear minijuegos bastante entretenidos o nos brindarán misiones de recolección para poder explorar zonas distintas del mapa y derrotar enemigos, así como una serie de dungeons que tendremos que explorar para conseguir los ya mencionados cristales y mejoras para nuestro personaje. Aquí es donde el parecido con Zelda Ocarina of Time, un juego que no vería la luz hasta un año después, aparece. Los dungeons son cuevas con varias habitaciones, pasillos espolvoreados, con algo de enemigos y con un buen manojo de ideas en mente, como lo son los puzzles de plataformas, switches para poder abrir puertas bloqueadas, entre otras cosas más. Por lo que tendremos un overworld colorido con unas cuevas que cambian por completo esa sensación pacífica del juego a algo más creepy. Y también debo decir otra nota: cuando jugaba de esto de niño me daba mucho miedo, no me juzguen, estaba muy niño. Los dungeons no eran tan elaborados debido a que su diseño parecían más un laberinto que cualquier otra cosa. Servían de buena manera para poder pulir nuestras habilidades, sí, enfrentando enemigos comunes y algunos jefes. Y hablando de estos, aquí tengo que mencionar un cambio igual de importante en el salto 3D. En esta entrega, Mega Man no obtiene poderes diferentes al vencer a otros enemigos. Si quieres un arma nueva, conseguir tu casco o mejorar el poder de tu Buster, tienes que explorar. El loop de gameplay es muy recompensante. Explora el mapa, completa misiones, encuentra nuevas armas y mejoras permanentes que te harán sentir mucho más poderoso. Sube de nivel haciendo misiones para desbloquear zonas más difíciles y derrota enemigos para poder obtener moneda del juego y mejorar aún más tus armas. Esta es la parte del RPG del juego y aún en un estado tan simple, crea una diferencia que fue bastante bien recibida por los jugadores. Pero este game loop no importa mucho si el gameplay no está bien hecho. Y aquí es cuando podemos hablar del diseño de controles y del combate. Sí, ahí va. Trasladar las dinámicas del plataformero de acción a un entorno de mundo abierto no es fácil, para nada fácil. Se tiene que tener en cuenta muchas cosas, incluyendo el movimiento rotatorio y el posicionamiento de la cámara a 360 grados. Así que, en una época donde los sticks eran un invento en los sueños de algún loco, la respuesta a la pregunta ¿cómo le damos la posibilidad al jugador para mover la cámara libremente? En Mega Man Legends se respondió con los botones L y R. Tal vez no es la mejor opción, yo sé, y sobre todo hoy en día, estos botones nos ayudan a rotar la cámara de izquierda a derecha, dependiendo del botón que presionemos. Y si bien esto puede sonar algo incómodo, si es un poquito, podemos decir, hasta eso se vuelve bastante intuitivo conforme se juega. Esto ayuda a que el combate se sienta un poco más fluido, pero lo que logró dar en el blanco, literalmente, fue un sistema de auto apuntado, muy ligero, que permite fijar la mira en un enemigo. El problema con esto fue que medir la distancia con el enemigo era crucial para no fallar, pero no había un indicador alguno si el objetivo estaba en rango o no. Eso sí, de igual forma, el autoapuntado a veces fija enemigos al azar, causando que en varias ocasiones le disparemos a un enemigo diferente al que queremos. No podía ser perfecto, la verdad. Tras su lanzamiento en 1997, Mega Man Legends tuvo una buena recepción por parte de los fans. No había sido lo mejor del mundo, como estamos diciendo, pero la historia nos deja con bastantes dudas y generó un interés legítimo por saber qué iba a pasar. Esto sumado al interés que recibió uno de los villanos, la pirata Trombone, mi crush. ¿Te digo qué? No, bueno, ya pues. Y esto generó que el desarrollo de Mega Man Legends 2 iniciara en conjunto con el desarrollo de un spin-off a forma de precuela, The Misadventures of Trombone. Claramente sí lo jugué, como no iba a jugarlo. Un juego que combina mecánicas de puzzles con algo de exploración y secciones de robots. The Misadventures of Trombone se estrenó en el año 1999 junto con un demo del próximo a salir, Mega Man Legends 2. Solamente el puro demo ya contaba con una historia completamente autosostenida que funcionaba de introducción a la historia de Mega Man Legends 2 y también nos mostraba un poco del gameplay más pulido y de unos gráficos mucho más estilizados, pero que conservaban la misma identidad gráfica de la anterior entrega. Aquí es cuando puedo decir, Mega Man Legends 2 sí es el mejor juego de estos tres. Cabe aclarar que el desarrollo de Mega Man Legends 2 no procedió de una manera tan accidentada como su entrega anterior. Sin embargo, existieron varios tropiezos a tener en cuenta. Para empezar, el juego tenía previsto lanzarse en PlayStation, Nintendo 64 y PC. Sin embargo, la versión de Nintendo 64 fue cancelada debido a que se consideraba que la consola no cumplía con los requisitos para poder dar una buena versión de este título. Un mes después de este anuncio se daría a conocer que la versión de PC también sería cancelada. Las razones, como les había dicho antes, que no hay mucha información, parecen ser algo extrañas y hay una gran serie de teorías acerca de esta última cancelación. Sin embargo, otra vez, el juego terminó saliendo exclusivamente para PlayStation 1. Mega Man Legends 2 fue estrenado en el año 2000
Y también sí fue bastante bien recibido, tanto por los fans de esta nueva saga del Bombardero Azul, así como por los medios críticos del momento, teniendo una calificación más alta que su entrega pasada en sitios como Metacritic. En este mismo año, Capcom lanzaría simultáneamente 2 juegos de Mega Man aparte de Legends 2, siendo Mega Man X5 para PlayStation y Mega Man Extreme para Game Boy Color. Así que, ¿se acuerdan la palabra que habíamos dicho en Mega Man Battle Network? Así es, caos de Mega Man. Otra vez. La saturación de Mega Man en el mercado se estaba haciendo mucho más notoria. Sin embargo, la entrega de Legends estaba ganando más seguidores por su estilo nuevo de juego, su historia que sí era buena y sus entrañables personajes. Esta segunda entrega toma lugar un año después de los acontecimientos de Mega Man Legends 1 y logra mejorar muchísimo de lo que la primera entrega tenía que pulir. Para empezar, ya no estábamos sujetos a un solo mapa gracias a la optimización de recursos que fue desarrollado en esos años. Mega Man Legends 2 contaba con varios mapas diferentes que servían como hubs, zonas con distintas características como biomas. Uno de los principales puntos en contra de la primera entrega es que todo parecía ser muy, monótono, puesto a que no había más que una zona principal y los dungeons sí se parecían entre sí. Esta nueva entrega trajo consigo biomas nevados, soleados y hasta pueblos anidados en lo alto de las montañas. Estos biomas no solo dan variedad visual al juego, sino que sirven como puntos bien planeados para exponer los temas de la trama principal, la cual va de encontrar 4 llaves para poder abrir un lugar llamado Elysium, donde se supone se encuentra el Mother Lode. La historia se desarrolla un poco más rápido en este título y se explora más el origen de nuestro Mega Man Ball. Aunque dichos orígenes nos dejan con más incógnitas que respuestas. Y en verdad no quiero contarles mucho de la historia en estos juegos porque es una experiencia que creo que todos deben de vivir. Ojalá todos se den la oportunidad en serio. Los dungeons en este juego están un poco más elaborados, ya que tomaron algunas ideas de Ocarina of Time para poder diseñar niveles un poco más desarrollados, pero sin llegar a la fórmula que Ocarina of Time tiene. Bueno, siendo sinceros, sí lograron algo. El segundo dungeon de Mega Man Legends 2 es un dungeon de agua y supera por mucho al Templo del Agua de Ocarina of Time. No me importa lo que digan, es cierto. Y justo cuando pensé que no podría ser nada peor, ¿por qué no seguiste estos juegos, Mega Man? Bueno, ahorita vamos a seguir con eso. Aún así, este juego cambió muchas cosas. Los niveles eran más interactivos y el combate mejoró, agregando una retícula al autoapuntado que te indicaba si tu enemigo estaba a distancia de fuego o no, cosa que nos estábamos quejando de Mega Man Legends 1. El sistema de karma igual tuvo un nuevo resurgir, ya que el acceso a ciertos vendedores y algunos objetos estaban bloqueados hasta conseguir un cierto nivel de karma, ya sea buena o mala. La recepción fue bastante buena. Sin embargo, la cereza del pastel fue el final de este título, que nos deja nuevamente con un cliffhanger enorme y que hizo que todos los fans se quedaran esperando más y, después de esto, Mega Man Legends simplemente desapareció. Las semanas pasaron los meses se hicieron años y las noticias de la tercera entrega de Legends no se veían por ningún lado. Los foros de Capcom tenían hilos y comentarios preguntando por este juego. Sin embargo, nada daba ni un solo rayo de esperanza. Una década después, el 29 de septiembre de 2010, un anuncio salvaje apareció. Konnichiwa, Inafune desu. とうとうですね。ロックマンダッシュが続編ですね。Así es, el mismísimo Keiji Inafune dio un aviso que la tercera entrega de Mega Man Legends, Mega Man Legends 3, sí estaba en desarrollo. En este momento todos estaban contentos. 10 años después se daría la continuación y se daría la conclusión de una de las sagas más originales de Mega Man, pero una serie de eventos desafortunados estaban por pasar. Al parecer, en el lapso de tiempo entre el 2000 y 2010, Keiji Inafune quiso continuar con la saga de Legends. De hecho, había sido muy vocal al respecto, comentando en entrevistas que pese a querer hacerlo, la falta de dinero por parte de Capcom, resultado de desconfianza en el mismo producto, le impedía iniciar con el mismo desarrollo. Dicho esto, la tensión de Capcom e Inafune empezaba a aumentar. Y a unos cuantos días después del anuncio oficial de Mega Man Legends 3, algo que nadie se imaginaba sucedió. Tras 23 años de carrera, el 29 de octubre de 2010, Keiji Inafune deja Capcom.
Este fue un momento de tensión que impactó al mismo Capcom, debido a que Inafune era la cabeza de producción, una de las personas más importantes de la empresa en ese momento. Para este año, Mega Man ya estaba en la cuerda floja. El mercado estaba sobresaturado con más de 30 entregas diferentes en diferentes plataformas, sin contar con los juegos que salieron solo para Japón. Los fans de esta saga de juegos estaban confundidos con tantos spin-offs y entregas principales que se seguían lanzando de manera paralela, y todo esto, aunado a la salida de Inafune, no pintaba bien. Pero, ¿por qué dejó Capcom? La salida de Inafune se debió en parte a que quería generar cambios de la manera en la que se estaban creando los juegos y en el cómo se manejaban los presupuestos de Capcom. Dichos asuntos produjeron incomodidades que lo orillaron a dejar la compañía tras varios intentos frustrados por revolucionar la manera en la que Japón hace videojuegos. De hecho, esto tiene mucho que ver con lo que dice en la campaña de Kickstarter de Mighty No. 9. Aún así, el desarrollo de Mega Man Legends 3 seguía en marcha, pero con un enfoque nuevo. Los desarrolladores de Mega Man Legends necesitaban de todo el apoyo posible para lanzar esta nueva entrega, ya que sin Inafune, Capcom podría retirar el apoyo en cualquier momento. En un intento desesperado y algo extraño, se anunció en los foros de Capcom la Dev Room, un foro en la cual cada uno de los fans se les asignaba un número y se les conocía como Serbots. Este foro tenía la meta de incluir a los fans en el desarrollo del juego, dándoles la oportunidad de participar directamente en el desarrollo, aportando ideas y diseños tanto para los nuevos enemigos como para los personajes que nos estarían acompañando en esta aventura. El juego parecía que iba por buen camino. Los desarrolladores mantenían a la fanbase bastante activa e informada, y hasta el mismo Inafune comentó que estaría apoyando el desarrollo del juego, pero esta vez como un fan. Sin embargo, las malas noticias seguían surgiendo. En febrero de 2011, el director del juego, Masakazu Eguchi, comentó que en unas semanas se llevaría a cabo la reunión que daría luz verde al desarrollo de Mega Man Legends 3, revelando una verdad algo turbia a los fans. Durante los anteriores 4 meses, el juego estaba en una etapa de especulación y planeación. Todos los aportes de la comunidad a la Dev Room fueron ideas que se daban por sentadas, pero el proyecto no tenía aprobación directa para el desarrollo. En Capcom, debes pasar los primeros meses de un proyecto creando un prototipo de muestra para enseñarlo a varias personas y esperar su aprobación. Este es un momento crucial para nosotros. Lastimosamente, aún con todo el apoyo recibido, el juego no cumplió con los estándares para dar luz verde al proyecto, pero consiguió una extensión para lograrlo. Durante los siguientes meses, los foros de la Dev Room se llenaron de imágenes y videos del juego y sus nuevos personajes, así como de anuncios del desarrollo. Y finalmente, se anunció un demo de este juego que saldría a la venta en la eShop de Nintendo 3DS, y que serviría como punto de mediación para dar luz verde al desarrollo. Pero el tiempo pasó y en la Dev Room se empezaron a ver más anuncios de trivias generales que información de desarrollo. El Nintendo 3DS lanzó su eShop, pero no hubo señales del Mega Man Legends 3 Prototype Version. El director del juego, Eguchi, comentó abiertamente que ese demo se había trazado para dar la mejor calidad posible. El tiempo siguió andando y el 18 de julio de 2011, el anuncio que nadie quería escuchar fue dado. Mega Man Legends 3 ha sido cancelado. El juego que pondría final a toda la saga se había esfumado de un momento a otro. Los fans estaban desconcertados. Mega Man 3 has been canceled. ¿Por qué cancelaron el juego sin siquiera sacar el demo a la venta? Esta pregunta rondaba en cabeza de todos. Un fan mandó un tweet a la cuenta de Capcom UK preguntando la razón de la cancelación y del por qué no le dieron la oportunidad al juego publicando el demo en la eShop. El representante de Capcom comentó que desafortunadamente, muy pocos fans tomaron parte del desarrollo del juego. Se sintió que el proyecto no valía la pena. Es una lástima que los fans no quisiesen involucrar más. Si hubiésemos visto que Mega Man Legends 3 tenía una audiencia, la gente podría haber cambiado de opinión. A ver, obviamente, esto hizo explotar a los fans y ocasionó que todos los medios hablaran del tema. Capcom culpa a los fans por la cancelación de Mega Man Legends 3. Más adelante la cuenta de Capcom UK daría un comunicado disculpándose y comentando que el mensaje fue un malentendido, pero el daño estaba hecho. Mega Man Legends 3 ya había pasado la historia y con él la esperanza de ver el final de esa historia. Claramente, Capcom no le tenía fe a este proyecto. Incluso muchos jugadores que se quejaban de esta cancelación recibían mensajes de todos los Mega Man son lo mismo, ponte a jugar cualquier otra cosa de los otros 9.
Y saben, eso es algo triste. Mega Man Legends es un juego que apostaba por algo diferente. Es un juego que tomó riesgos y creó una historia original y un gameplay bastante bueno. Y para serles sincero, es una lástima que haya sido cancelado. Y créanme que los fans no estuvieron solos con ese consentimiento. La decisión de la cancelación estaba fuera de mi esfera. Pero como alguien que tomó parte en el desarrollo, me gustaría decirle algo al staff. Lamento no haber podido ser de ayuda. En verdad, lamento no haber podido formar parte de esto hasta el final. Las palabras de Inafune respecto a la cancelación resuenan cada vez que recuerdo esta saga. Es triste que el temor a algo diferente y la búsqueda de los desarrollos fáciles y nada pulidos haya orillado a Capcom a cancelar este juego. Y más triste que Capcom esté repleto de historias deprimentes. Después de todo, Mega Man Legends hizo algo que ningún otro juego de Mega Man había hecho: salirse de su zona de confort. Estos juegos son excelentes, diferentes y están llenos de una chispa y carismas propios. Y de verdad, es en serio, les invito a todos a jugarlos. El hecho de que hasta la fecha, más de 20 años después de su lanzamiento original, exista gente que espera una noticia o una reactivación de la tercera entrega, habla por sí solo. Mega Man Legends 3 unió a fans, involucró mucho más en el desarrollo a esas personas que anteriores entregas, y es producto del amor que sus desarrolladores tienen por esa franquicia. Tal vez no para la industria entera, pero sí siendo un juego de culto. Es decepcionante, de verdad, no poder ver cómo culmina esta historia, pero siempre nos van a quedar los recuerdos de un juego que se salió por completo de lo que era su formato original, algo que no sabíamos que queríamos. Solo nos queda esperar qué depara el futuro. Como en todos los demás videos y que siempre voy a seguir diciendo, gracias Mega Man por darnos esta aventura que, aún inconclusa, sí llevo en mis memorias. Si llegaste a esta parte del video, tú eres genial. En verdad, quiero darte las gracias por haberme escuchado todo este tiempo. Yo sé, fue muy largo. Esta franquicia la llevo muy en el corazón. Y sé que a veces me puedo emocionar en el guión, pero gracias, en serio. Solo gracias. Les quiero recordar que sigo trabajando como game designer en el videojuego 9 Years of Shadows, que saldrá próximamente. Puedes ir poniéndolo en tu lista de deseados en Steam y eso nos ayuda muchísimo con solo 2 clics tuyos. Les dejo el link abajo en la descripción. Y como siempre les digo, yo soy Champ. Trabajen duro, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero para aprender en un nuevo video. Paz a todos.